Ahora hablemos de los protocolos para la educación, porque ya el ministerio tiene listos para poder volver a las aulas, por lo menos en la figura de alternancia a partir del mes de agosto, eso sí, de acuerdo con los padres. Señora ministra María Victoria Angulo, ministra de Educación, es un gusto saludarla. Bienvenida a Redman Noticias. Bueno, buenas noches, Giovanni. Un saludo a usted y a todos los televidentes. Señora ministra, ¿cómo van a hacer los niños para estudiar a partir del mes de agosto? Quienes quieran, los padres que quieran enviar a sus hijos a clase con la alternancia y luego desde las clases, desde las aulas. Bueno, gracias, Giovanni. Una explicación que es bien importante para entender los tiempos, los procesos que se van a surtir. Haber publicado los primeros lineamientos es un primer paso, haciéndolo con toda la responsabilidad intersectorial, salud, primera infancia, escucha del sector educativo, porque luego viene un proceso que viene acompañado de recursos con los que podremos acompañar el proceso en las entidades territoriales, pero de la definición de los protocolos por cada uno de los colegios. ¿Por qué lo explico así? Para dejar ver, primero, como usted mencionaba cuando me saludaba, que este es un proceso que tendrá que hacerse acorde a la dinámica de cada región y obviamente con la voz de los padres y de la comunidad educativa, y que además tiene que tener implementación de diversas medidas que requieren todo el rigor y que iremos pues poniendo en marcha gradualmente según las condiciones, pero prepararse es muy importante, Giovanni, justamente para tener la flexibilidad, las condiciones, para ir dando los pasos en el sentido adecuado de educación en casa o cuando están dadas las condiciones de presencialidad con alternancia. Esa presencialidad con alternancia, ¿son cuántos días en casa y cuántos días en el aula, ministra? Para definir eso, Giovanni, se necesitan tener datos muy específicos que los está comenzando a trabajar cada Secretaría de Educación de cada institución educativa. ¿Por qué? Tenemos que saber el número de maestros, saber los maestros que son mayores de 60 años, conocer el grupo de niños, niñas y jóvenes, saber si tienen una o dos jornadas, el tamaño de las infraestructuras. ¿Por qué menciono todo esto? Porque alternancia no es simplemente usted dividir en dos grupos, tres. Las decisiones para saber cómo define estos días de trabajo en casa de presencialidad depende de todas estas variables que le he mencionado. Así que la semana siguiente será semanas de puntualizar información e ir avanzando en las construcciones de los protocolos. Ministra, se conoció en las últimas horas que una agremiación de rectores de colegios privados hizo una encuesta con padres de familia y más o menos el 89% de los papás dice que no está muy convencido todavía de enviar a los niños a clases porque no aparece una vacuna, porque le da miedo que se contagien los niños, incluso que también se contagien los padres y quienes están en casa. ¿Qué decirles a esos papás que todavía no están muy seguros de enviar a los niños a casa, a clases, perdón? Gracias, Giovanni. Yo creo que lo primero es entender, todos entendemos lo que estamos viviendo en el país como seres humanos, como funcionarios y como familia, y sabemos de la incertidumbre y el miedo. Darles toda la tranquilidad que lo que estamos haciendo en el sistema educativo es prepararnos para acompañar las entidades territoriales y seguir fortaleciendo la estrategia de estudio en casa, y cuando se den las condiciones, Giovanni, avanzar con una gradualidad, con presencialidad, que tenga el consentimiento de los padres. Recordemos que por eso nos toca tener todos esos elementos. Nosotros tenemos un objetivo prioritario de cuidado y también que avance el aprendizaje. Sabemos que las distintas metodologías de educación en casa y el esfuerzo tan grande de los maestros ha hecho posible continuar. Sabemos que esto genera también pues, brechas de aprendizaje, entonces tenemos que prepararnos para que cuando se den las condiciones no solamente se puedan trabajar los temas académicos, sino también todos los temas socioemocionales de lo que aporta la presencialidad. Así que cuentan con un sistema que se prepara con un acompañamiento en salud, con una escucha territorial a las variables importantes en materia de salud y también claramente lo más importante a la comunidad educativa, a los padres, a los maestros, y lograr ir dando estos pasos en la medida que estén dadas las condiciones. Señora ministra, algunos padres nos han preguntado, esa alternancia, es decir, la posibilidad de que los niños vayan a las aulas en el mes de agosto, ¿sería a partir de qué grado? Eso también es parte de la definición. Normalmente, Giovanni, lo que hemos visto en experiencias relacionadas y documentadas de otros países es que inicia con los mayores, con los que están en el último ciclo educativo. Para dar un ejemplo, grado 10º y 11, y va gradualmente bajando a los distintos grados de la institución educativa. Entonces, eso hará parte de lo que en los lineamientos se llama reorganización escolar, que tiene que ver con definir horarios, jornadas, quiénes iniciarían el proceso, y tener, cuando hablamos de todos los lineamientos y protocolos de bioseguridad y de temas sanitarios,
Entonces estamos hablando para toda la comunidad educativa, para los niños y los jóvenes, pero también para los maestros, los administrativos y toda la comunidad de apoyo de la escuela, de los distintos servicios. Señora ministra, hoy en día, este año lectivo, ¿algún niño puede perder el año? Pues mire, Giovanni, ha tocado un punto bien importante. En uno de los anexos técnicos hay una invitación a un trabajo muy detallado, maestros, familia y obviamente nosotros como entidades públicas, secretarías y ministerios, para poner el foco en lograr que los estudiantes no deserten, para si hay fallas o ausencias, preocuparnos por entender por qué razón son las inasistencias, acercarnos a la familia a entender qué está pasando, con qué medios podemos reforzar y sobre todo entender que en este contexto, en este contexto se ha avanzado en muchos temas, gracias a la educación en casa y también al acompañamiento de los papás, pero que hay otros temas que será nuestro deber como sistema educativo reforzar. Estamos trabajando una herramienta con el ICFES, sobre todo una metodología, información de apoyo para maestros, para poder dar una información también a la familia que complemente y exprese qué temas tenemos que seguir trabajando. Entonces, como usted ve, Giovanni, no es un tema de rankings o de jerarquías de calificación cualitativa, cuantitativa, sino es una valoración cualitativa del proceso, entendiendo que no ha sido fácil, que es una situación difícil en todos los contextos y que acompañaremos al niño en las distintas etapas. Señora ministra, finalmente le quiero hacer la siguiente pregunta. Ustedes tienen listos los protocolos, pero la decisión final está en manos de los alcaldes y se lo pregunto porque es muy probable, nos han contado, que por parte del distrito se decida que no se aplica esa alternancia en la ciudad de Bogotá. ¿Quién tiene la última palabra? De acuerdo, la entidad territorial. ¿Y la entidad territorial por qué? Porque es quien tiene información de primera mano de cómo ha evolucionado la pandemia y entonces con mucha responsabilidad y asertividad le propondrá al ministerio con qué esquema continuar. Y allí está, como siempre, y es el primer elemento de los protocolos, educación en casa, que estamos fortaleciendo y que la Secretaría de Educación en comunicación, en este caso de Bogotá, con la Secretaría de Salud, está indicando cuáles son los pasos a seguir. Así que así serán las dinámicas regionales y además, Giovanni, como usted ha acentuado a lo largo de la entrevista, teniendo también obviamente información muy clara de la familia y con el objetivo de poder acompañar al niño tanto en esquemas de educación en casa como cuando se decida en alternancia y considerar también muchísimo la información de salud del niño, de su núcleo familiar, que es bastante importante para acompañar la toma de decisiones. Y creo que serán semanas, Giovanni, así como esta oportunidad que usted me da hoy con los televidentes, de tener muchos foros, reuniones, discusiones. Estaremos reunidos con los secretarios, con los alcaldes, con los gobernadores, con académicos, con expertos, con los maestros, con asociaciones de padres de familia, porque creo que el primer reto es hacer esa lectura comprensiva de los lineamientos y luego comenzar paso a paso con responsabilidad a la definición de unos protocolos que le puedan servir a las entidades territoriales para ir tomando las decisiones en el momento adecuado. Pues señora ministra de Educación, María Victoria Angulo, gracias por atendernos a esta hora en Redman Noticias y feliz noche. Muchísimas gracias, Giovanni, y un saludo a todos los televidentes.